Buenos días, gracias a todos los que están conectándose en estos momentos. Bienvenidos a esta serie de conversaciones que tendremos a través de LinkedIn. Soy Gerardo Hernández, coeditor de Capital Humano, y hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, que es cómo se encuentra el mercado laboral de México. Es un mercado bastante complejo y ha tenido una serie de evoluciones y de comportamientos muy interesantes a raíz justamente de la pandemia. Recuerden que pueden participar con nosotros, escríbanos desde dónde nos están viendo, pueden hacernos llegar sus preguntas también, con mucho gusto las estaremos compartiendo con con las demás personas que se están conectando. Y bueno, entrando un poco en materia, ¿cómo estamos y hacia dónde vamos? Creo que es una pregunta que tenemos son dos preguntas que tenemos que hacernos para primero saber cómo se encuentra actualmente el mercado de trabajo y qué podemos hacer también nosotros para ir mejorando ciertas tendencias que se ven en el empleo. Lo primero que tenemos que platicar es, hasta el momento, y el último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo así lo refleja, se han recuperado 93% de los empleos perdidos en abril. Recordemos, en abril del año pasado, recordemos que la pandemia pues prácticamente implicó un cierre de la economía y esto provocó pues un impacto en el empleo. Más o menos 12 millones de personas, poco más de 12 millones de personas salieron de la población ocupada, es decir, se quedaron sin su trabajo, ya sea a través de suspensiones de vínculos laborales o bien de plano porque la empresa cerró, no aguantó el impacto, y se han venido reincorporando a lo largo de los meses. Ha sido una recuperación, eso también hay que decirlo, un poco rápida, más de lo que se esperaba al menos. Los pronósticos al principio era que a finales del 2022 estaremos recuperando lo perdido, algunos un poco más pesimistas hasta 2000, perdón, del 2021, ya me fui hasta el siguiente año, disculpen, y otros más pesimistas decían que a inicios de 2022. Bueno, a mitad de año parece ser que ya estaremos recuperando lo perdido. Claro, eso recuperando lo que se perdió. Seguimos teniendo todavía un déficit. Recordemos que el país necesita crear alrededor de 1 millón de empleos solo para satisfacer el crecimiento de la población y las personas que se incorporan al mercado de trabajo cada año. Entonces, si la meta está muy lejana, en estos momentos al menos ya estamos por recuperar lo perdido, pero tenemos todavía ese déficit. Ahora bien, 93% de los empleos que se perdieron en abril ya se están recuperando, pero hay algunas cosas que todavía están pendientes. 93% y seguimos teniendo, yo resumiría en estos 4 puntos: menos mujeres en el mercado, una subocupación alta, mayor presión en el mercado de trabajo y por supuesto más trabajo independiente, que no es del todo malo, sin embargo tiene sus peculiaridades que hay que analizar y tomar en cuenta. Lo primero que vamos a revisar es justo el tema de las mujeres en el mercado de trabajo. Es un sector que estuvo prácticamente muy golpeado por la pandemia, y esto debido a que se encontraban justo en sectores que fueron más vulnerables, ¿no? Incluyendo, por supuesto, el sector informal. Hoy, de estas personas que ya se lograron reincorporar al mercado de los empleos, que ya se recuperaron, que son alrededor de 11.549.808 empleos, pues llama la atención que en esta recuperación prácticamente 6 de cada 10 empleos son de hombres, y solo 29% de estos empleos han sido ocupados por las mujeres. ¿Qué significa esto? Que definitivamente es más complicado para las mujeres retornar al mercado de trabajo, y esto hace sentido, pero a la vez nos invita a reflexionar mucho de lo que está ocurriendo, ¿no? Hace sentido porque fue una pandemia que implicó un confinamiento masivo, incrementaron las demandas de cuidado en el hogar, que recaen en muchos aspectos en las mujeres, tan solo el tema de las clases a distancia, ¿no? Entonces, esto nos da como el panorama de qué tan complicado es para una mujer retornar al mercado de trabajo, ¿no? Y de por sí México tenía avances muy escasos en este tema de la participación de las mujeres,
pues ahorita está en riesgo todo lo que se avanzó en los últimos años. Y creo que es uno de los puntos en los que hay que reflexionar bastante, justo lo complicado que es para las mujeres retornar. Las cifras nos los están indicando, ¿no? Y solo para darnos una idea cómo estaba antes el mercado y cómo está ahora. Antes del COVID-19, 22.2 millones de mujeres estaban ocupadas y 33.5 millones de hombres. Después del COVID, si vemos cómo está ahora el mercado de trabajo, pues ya prácticamente la misma proporción, la misma cantidad de hombres está ocupados, pero falta ahí 1 millón de mujeres. Hoy 1 millón de mujeres que no han logrado retornar al mercado de trabajo y que se ve complicado que logren retornar por lo mismo, porque se requieren políticas públicas, pero también políticas internas que favorezcan su reincorporación al mercado de trabajo. Y esto creo que es lo primero que nos dice hacia dónde estamos yendo y una tendencia que definitivamente no es buena para el mercado de trabajo en México, que es justo a poco de lograr recuperar todo lo perdido, lo estamos haciendo sin mujeres o con menos mujeres, lo cual es la verdad preocupante y es uno de los puntos donde creo tenemos que reflexionar mucho. Lo siguiente es la subocupación. Este indicador es muy curioso porque nos dice básicamente las personas que están actualmente trabajando, pero trabajan jornadas reducidas, es decir, tienen la necesidad de ofertar más tiempo de trabajo porque lo tienen disponible, ya sea a través de una segunda ocupación o de un nuevo empleo, ¿no? Y no están trabajando horas reducidas porque quieran hacerlo, lo están haciendo porque fue lo que encontraron, ¿no? Encontraron un trabajo de medio tiempo porque fue la única opción que tuvieron en su búsqueda de empleo, ¿no? Y este indicador antes del impacto de la pandemia, que aquí lo estamos contrastando con marzo. ¿Por qué? Porque marzo fue el mes que digamos, todavía no reflejaba el impacto total de la pandemia, al menos en los indicadores de empleo. Abril ya prácticamente es un mes con indicadores bastante afectados por la pandemia. Entonces estamos contrastando abril de 2021 con marzo de 2020 para tener como la óptica de dónde estamos y cómo estábamos antes, ¿no? Antes, con las cifras de marzo, la subocupación estaba en 9.1% y ahora está en 13.7%. De nueva cuenta, esto a poco de recuperar ya los empleos perdidos, es decir, un indicador que sigue alto, ¿no? Para lo que tenía antes. Y esto se traduce básicamente en 2.4 millones de personas más. Es decir, 2.4 millones de personas más que trabajan jornadas reducidas, que tienen la necesidad de ofertar más horas de trabajo y que seguramente en su búsqueda de trabajo pues fue lo único que encontraron, ¿no? Entonces es un indicador bastante preocupante, nos dice de los problemas y los desafíos que se están enfrentando en la calle las personas al momento de encontrar un empleo y por supuesto del tipo de trabajo que está quedando, que aquí es donde me gustaría detenerme a reflexionar con ustedes un momento. Nos hemos centrado tanto en recuperar lo perdido que en estos momentos ya es hora de empezar a analizar de en qué condiciones se está recuperando lo perdido, ¿no? El siguiente punto es la presión que tiene el mercado de trabajo, y este nos los da prácticamente la tasa de presión general, que en esencia engloba a todas las personas ocupadas que están buscando un trabajo y a las personas en desempleo abierto, ¿no? Y de nueva cuenta, ya en un mercado que se está recuperando, que ha avanzado rápido en su recuperación, pues sigue habiendo una presión bastante fuerte sobre el mercado. Hay 8% antes era de 8% en marzo, antes del impacto de la emergencia sanitaria, y ahora pues está en 9.1%, ¿no? Lo que se traduce en 1.5 millones de personas más en la calle cazando un empleo. Y esto es más o menos la proporción de lo que crece la demanda de trabajo cada año, ¿no? Es más o menos de 1 millón y medio de personas que se incorporan cada año a la fuerza laboral y necesitan un trabajo. Entonces, este es otro indicador que nos dice de qué manera se está recuperando el mercado laboral, ¿no? Porque es básicamente 1,5 millones más de personas que en esos momentos están demandando un trabajo. ¿Y qué implica? Implica mucha más competencia a la hora de buscar una vacante entre las personas que a lo mejor y todavía no han encontrado un trabajo
por causa de la pandemia, digo, que lo hayan perdido por causa de la pandemia, siguen sin encontrarlo, que lo acaban de perder recientemente y en estos momentos están en la búsqueda, y de los jóvenes que se están incorporando a la fuerza laboral, que ya necesitan un trabajo. Este es el mercado que se está encontrando actualmente y es parte también de esta nueva composición que está tomando básicamente el empleo. El siguiente punto que yo creo que vale la pena resaltar es también el trabajo independiente. El trabajo independiente, que no es nada que otra cosa, el trabajo por cuenta propia, así se mide en el INEGI, pues bueno, actualmente abarca a 12.3 millones de trabajadores, ¿no? Eso son básicamente las personas que están trabajando por cuenta propia, que pueden ser no solo los conductores o repartidores, que está muy ligado a ese tema, sino también el trabajo independiente más tradicional. Puede ser la venta por catálogo, pueden ser personas que se dedican a temas de consultoría, freelance, en general todos esos abarcan el trabajo por cuenta propia, es decir, todo trabajo que tú realizas por tu cuenta sin emplear a otras personas. Y este número, estos 12.3 millones de personas representan 2% más de lo que abarcaba el trabajo por cuenta propia antes de la pandemia, antes de la emergencia sanitaria. Es curioso porque es el único rubro que ya no solo recuperó su indicador, su nivel que tenía antes de la emergencia, sino que incluso lo superó. Por ahí el trabajo remunerado, subordinado, que es el que conocemos básicamente como el empleo, ¿no? Cuando eres empleado, sigue sin recuperarse aún después de un año de pandemia, y el trabajo por cuenta propia ya básicamente se recuperó. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que pues muchas personas, al no encontrar las oportunidades, pues deciden trabajar por su cuenta, lo cual puede ser bueno hasta cierto punto dependiendo de la calidad del trabajo, ¿no? Y al final de cuentas sí desencadena muchas veces en una desprotección para los trabajadores cuando sobre todo cuando se trata de empleos que demandan demasiado tiempo y no tienen la misma recompensa en cuanto a remuneraciones, ¿no? Porque es un trabajo, recordemos, donde no tienes seguridad social, donde no tienes prestaciones, no hay aguinaldo, no hay reparto de utilidades y muchas cosas, incluso de los mínimos legales, que no se tienen en el trabajo por cuenta propia. Entonces, digo, puede ser una buena señal, pero hay que tomarlo con muchas reservas porque no es o sea, no es un indicador que nos diga estamos del todo bien, ¿no? Y esos serían como los 4 puntos que vemos. Yo los que les podría decir hasta el momento es, estamos viendo un mercado laboral que se recupera, pero se recupera con nuevas composiciones, ¿no? Y de nueva cuenta, es importante analizarlo, porque eso es lo que nos va a permitir también reflexionar y decir qué podemos hacer también nosotros desde nuestras organizaciones para cambiar esta tendencia que definitivamente ni le ayuda a los trabajadores y tampoco le ayuda a las empresas, ¿no? Algunos de los retos que vemos y que me gustaría plasmar aquí con ustedes el primero es el entrenamiento en nuevas competencias. Ya decíamos cómo está presionado el mercado. El mercado tiene demasiada presión a pesar de que ya se recuperó. Y este dato es de la encuesta de escasez de talento de Manpower. 74% de las empresas en México reporta escasez de talento, es decir, se les dificulta encontrar los perfiles adecuados para cubrir sus vacantes. Este número, esta cifra, pone a México en el primer lugar de Latinoamérica en la encuesta y supera incluso el promedio global. Y ha venido creciendo, por supuesto, es un indicador que ha venido creciendo, pero aquí lo que vale la pena analizar es por qué si hay tantas personas disponibles en el mercado, ya lo veíamos hace un momento, 1,5 millones más de las que habían antes de la pandemia, ¿por qué ahora se está reportando tanta escasez de talento? No es que no haya talento en el mercado de trabajo, solo que en muchas ocasiones las empresas no encuentran el perfil adecuado porque ese talento no tiene las competencias que hoy demanda el mercado de trabajo. Entonces es necesario reflexionar y estar muy al pendiente de qué es lo que está demandando
demandando las organizaciones? ¿Cuáles son esas nuevas habilidades que están priorizando las empresas al momento de incorporar nuevas personas a sus plantillas? Porque de lo contrario, pues si de por sí ya el mercado está presionado, pues es mucho más complicada la búsqueda de empleo. Eh, otro punto que se me hace medular y donde vemos un reto también importante son en las carreras del futuro. Y es que de acuerdo con el INCO, 51% de los egresados se concentran en 9 carreras. 9 carreras abarcan a la mitad de los egresados en este país. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que hay mucha más competencia en algunas áreas, ¿no? Y no precisamente son las áreas donde está creciendo más las oportunidades laborales. El futuro del trabajo parece algo bastante rápido, ¿no? Hasta que lo encontramos en la vida cotidiana. Cuando uno va a una plaza donde estaba una persona cobrando el ticket del boleto de estacionamiento y a los 2 meses regresa a esa plaza y ya no está esa persona y hay una máquina, pues esa es la transformación justo que están viviendo los mercados. Claro, a cambio de esa máquina, pues se crea un nuevo empleo, ¿no? Que es el que le va a dar mantenimiento a la máquina. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque definitivamente hay nuevas carreras que están abriendo muchas más oportunidades en el mercado de trabajo y si no se analizan y si no se toman en cuenta y si no nos atrevemos a ir en esa línea, definitivamente va a ser mucho más complicado acceder a las nuevas oportunidades que está demandando que está creando el futuro del trabajo. Otro punto importante donde vemos desafíos es las políticas internas y públicas para la incorporación de mujeres al mercado de trabajo. También un análisis del INCO refleja que si México logra incorporar 8.2 millones de mujeres en los próximos 10 años a la fuerza laboral, el PIB incrementaría 3.5 billones de pesos. Entonces, el hecho de no tener mujeres, y es aquí donde nos da la perspectiva, ¿no? De lo que implica esta nueva configuración que está tomando el mercado de trabajo, pues el hecho de no tener mujeres en el mercado laboral o menos mujeres, no solo implica una pérdida para las organizaciones, sino también una pérdida para la economía, ¿no? Entonces, vale la pena analizar políticas internas y políticas públicas. Políticas internas, tenemos infinidad de ejemplos, la flexibilidad laboral, ¿no? El tema de guarderías, por ejemplo, las salas de lactancia. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde las organizaciones para incorporar a las mujeres al mercado de trabajo. Y desde el tema público, pues definitivamente se necesitan crear más estímulos para la contratación de mujeres. Tenemos una norma de igualdad y no discriminación que podría bien ligarse, y es una propuesta que hace el INCO también muy interesante, que podría ligarse, por ejemplo, al tema de créditos, ¿no? La empresa que se certifique en esto puede acceder a créditos. Entonces, creo que hay mucho camino que podemos explorar justo para evitar que tengamos un mercado pues, con menos mujeres en los empleos. Y esto es un poco el panorama que tenemos actualmente del mercado de trabajo. Es un panorama complejo, yo diría una nueva configuración del mundo del trabajo, al menos en México, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que esta tendencia continúe. Nos están llegando algunas preguntas. Las voy a leer. Nos preguntan, ¿qué podríamos esperar a futuro para el mercado de trabajo con las presiones inflacionarias en los últimos meses? Justo hoy escribimos del tema. De hecho, los invito a leer la nota porque después de 30 meses, desde octubre de 2018, no se veía una inflación devorando los incrementos salariales contractuales. ¿Y qué implica esto? O sea, ya estamos prácticamente, el último incremento salarial, las revisiones contractuales que se realizaron en mayo y sus incrementos salariales no alcanzaron a cubrir la inflación, entonces eso implica una pérdida de poder adquisitivo. Justo platicando con algunos especialistas, pues la perspectiva es que la inflación continuará arriba de 4% para el resto del año,
Y eso significa que probablemente también si los incrementos salariales no le alcanzan a cubrir, que es lo más probable, pues se sigue habiendo una pérdida de poder adquisitivo en el tema salarial contractual al menos, ¿no? En mayo, si no mal recuerdo, se promulgó la reforma del salario mínimo para su blindaje, para que ningún incremento del salario mínimo esté por abajo de la inflación, pero pues quedan fuera los salarios contractuales, ¿no? Y eso, solo hablando en el tema de las personas que tienen pues acceso a esta negociación colectiva, que están amparados por un sindicato y que pueden negociar una mejoría salarial, ¿no? Recordemos, hay muchos trabajadores en México que no tienen esta oportunidad y que los incrementos salariales pues básicamente dependen de negociaciones individuales, ¿no? Este, otra pregunta, muchas gracias, Uriel Álvarez, fue quien hizo la pregunta de qué se esperaría. Romina Blanco nos pregunta, ¿cuáles son las 9 carreras del futuro? Son varias y de hecho, para poner algunos ejemplos, por ejemplo, se están abordando ahorita algunos nuevos puestos con el e-commerce, ¿no? Ya hay directores de e-commerce en las empresas. Ahí se ha planteado la idea de directores de teletrabajo, hay mucho crecimiento en el tema de marketing digital, de programación, de desarrollos de software, de inteligencia artificial. Son muchas las carreras, de hecho, se desconoce hasta el momento cuáles son los nuevos empleos que van a ir surgiendo, pero es justo eso lo que debemos hacer en el día a día, es estar al pendiente de cómo va cambiando el mercado y cuáles son los nuevos trabajos que van surgiendo, porque definitivamente habrá muchas carreras que surjan. Licenciatura en ciencia de datos es otro ejemplo muy bueno. Hay derecho energético, hay derecho sanitario, tenemos ya incluso innovación educativa y hay incluso algunas carreras que se van transformando. Por ejemplo, en el mundo de recursos humanos, ya no se habla tanto de carreras de licenciaturas en recursos humanos, sino licenciaturas en gestión de talento o en gestión de personas, ¿no? Entonces son cambios que se van viendo en el mercado laboral y que representan, por supuesto, una oportunidad interesante. Aquí donde me gustaría también que se quedaran con este mensaje es que muchas de estas nuevas carreras que están surgiendo y de estas nuevas áreas de oportunidades no necesitan necesariamente que estudies una nueva licenciatura. Porque en algunas áreas puedes estudiar algún curso, puedes estudiar un diplomado, puedes desarrollar las habilidades sin necesidad de estudiar 6 años de nuevo, ¿no? La carrera. Lo que sí es importante tener en cuenta es que con esta transformación digital y conforme más se adopte la tecnología en las empresas, pues va a ser más necesario estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Ya no podemos vivir con esa mentalidad de, bueno, es que yo estudié contabilidad y yo solo puedo ser contador y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Realmente creo que tenemos que cambiarnos el chip, porque esa va a ser la única forma en la que vamos a poder acceder a estas mejores oportunidades que se están desarrollando con el mercado. Muchas gracias, Romina Blanco. Ada O nos pregunta, ¿cuáles son las 9 carreras que concentran el 50% de los egresados? Mira, no tengo el dato preciso aquí, pero te comento, pues muchas son las más conocidas, de Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, no recuerdo, me parece Medicina, pero con mucho gusto igual y después te puedo compartir, si nos dejas tu correo electrónico, te puedo compartir la información ya más precisa. Miguel Ángel también nos pregunta, ¿cuáles son las carreras con tendencia a desaparecer? Uy, es una pregunta muy interesante. Mira, yo creo, dicen por ahí que si se te facilita explicar tu trabajo, entonces tiene el riesgo de automatización. Pero mira, las carreras, y más que carreras, yo diría puestos de trabajo que tienen una tendencia a desaparecer, son aquellos que son muy rutinarios, ¿no? Que son con actividades muy manuales, donde prácticamente sigues un proceso al pie de la letra. Esos son los puestos que tienen más posibilidades de desaparecer.
Iba hace unas 2 semanas a una tienda, no vamos a decir marcas, pero una tienda grande, un supermercado, y ya no me atendió un cajero, fue todo automático, pasé mis productos y pagué con la tarjeta, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí había antes una persona cobrando, ¿no? Y lo mismo cuando tuve que dejar mi mochila, ¿no? Ya no había una persona recibiendo la mochila y guardándola. Era un locker automatizado. Entonces, ese tipo de puestos de trabajo que tienden a ser muy rutinarios son los que tienen más riesgo de desaparecer y es donde la recomendación es reentrenarse y aprender nuevas cosas. Puedes aprender sobre marketing digital, puedes aprender sobre ciencia de datos, sobre programación. Son realmente áreas donde puedes desarrollarte sin retornar a la universidad. Eh, Salvador Flores también nos pregunta cuáles son las condiciones de los empleos que se están recuperando con peores y mejores condiciones salariales y prestaciones. Pues sí, Salvador, esa es la realidad del mercado de trabajo realmente actual, en la actualidad es la tendencia que está siguiendo, es una recuperación en los perfiles salariales más bajos, es una recuperación, la subocupación en este caso nos indica que es una recuperación con empleos precarios, es decir, se están creando empleos de medio tiempo. El tema de las prestaciones, pues sí, también se está dando más hacia la informalidad, que eso también nos refleja de que son empleos que están prácticamente en la desprotección, ¿no? A comparación de los empleos formales, donde se garantizan pues los mínimos de ley o incluso hasta más. Y sí, esa es la tendencia que se está siguiendo. Entonces, pues la reflexión, ¿no? Es a tomar medidas porque, insisto, nos hemos centrado tanto en la recuperación del empleo que en estos momentos que ya está por darse prácticamente en su totalidad, ya falta 7% de los empleos perdidos en abril, pues los otros indicadores nos están diciendo, oye, la recuperación se está dando, pero se está dando con una nueva tendencia que pues para nada es favorable, ¿no? Pues bueno, yo con esto concluiría. Les agradezco de verdad muchísimo que hayan participado, que se hayan conectado, que hayan pues participado en la dinámica con nosotros y en la conversación. Ustedes hacen posible que se nutra este espacio y invitarlos para que estén pendientes, porque mañana vamos a estar platicando justo de cómo sacudió la pandemia la agenda de recursos humanos. Esto es básicamente una nueva realidad para las áreas de recursos humanos, que pues vayan preparando el tecito porque pues sí hay muchos motivos para estar estresados, pero también hay muchos motivos para pensar que se puede mejorar y se puede tomar un nuevo lugar en el espacio de liderazgo en las organizaciones para las áreas de recursos humanos. Y el jueves vamos a estar concluyendo con lo que nos heredó ya di un spoiler, pero lo que nos heredó la pandemia, que en esencia sí es el trabajo remoto, pero tenemos ahí también otras cosas, ¿no? Como la importancia en el tema de salud, de bienestar de los trabajadores, la flexibilidad laboral. Entonces, por favor, no se pierdan los siguientes lives. Estaremos al pendientes de sus comentarios, de sus participaciones, de sus preguntas. Y de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido y nos vemos en la siguiente.